That said, take a look at what happened. Hey. Why this beat so cold? We will make America proud again. And you try to kill our we will make America wealthy again. And yes, together, we will make America great again. He escuchado a muchos cristianos que dicen, es que Dios es más grande que la política. Dios es más grande que la política, o a Dios no le importa la política, o por qué empezamos a hablar de política si debemos estar hablando del evangelio y de las almas y todo esto. Y es importante que sepamos que la política juega un papel importantísimo para el plan de Dios sobre la tierra. Y para nosotros como cristianos lo puede hacer o mucho más fácil o mucho más difícil lo que Dios quiere cumplir sobre la tierra. Brutal, yo creo que hay 3 o 4 cosas que en este momento se están luchando en el mundo, que son políticas de Dios y políticas del diablo. En el número 1 de lejos está el aborto, porque tiene que ver con el poder de los altares y el sacrificio de sangre inocente, y que eso clama por justicia y venganza en una nación por juicio. Está, digamos, el tema del comunismo, ¿sí? El tema de la libertad de culto y la libertad de expresión, y lo que también podría ser la propiedad privada, porque eso es lo que le va a dar a la gente la independencia o no de arrodillarse a un Dios o de arrodillarse a un sistema o a un gobierno, a diferencia de adorar libremente a Dios. Digamos, así él sea cristiano o no, eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que su política esté alineada con la política de Dios. Que avance el reino de Dios en la tierra. En la democracia, Dios le pide cuentas y responsabilidad a cada votante de lo que votaron. Quiere decir que si tú votas por Kamala Harris, Dios te va a pedir cuentas de eso. Si tú votas por Trump, Dios también te va a pedir cuentas de eso. Hola a todos, estamos aquí con un nuevo en la mesa, un poco un poco diferente a lo que usualmente hablamos, pero estamos aquí con toda, ¿cierto? Vamos a hablar, yo creo que uno de los temas más importantes de estos tiempos. Primero, gozosos por una victoria grande que tuvimos como mundo, como el planeta Tierra. Acabamos de tener una gran victoria. Trump acaba de ganar las elecciones, si no lo saben, acaban de ganar las elecciones. Trump, aquí pueden ver una imagen de Trump, esto fue en la campaña cuando le hicieron el atentado, que de hecho nosotros hicimos un video después de esto también, y lo que significaba y lo que significa Trump para el diseño de Dios, para lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Y aquí lo vemos parado diciendo fight, 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 y podemos ver una victoria absolutamente enorme, ¿sí? Gigante la victoria que tuvo Trump, no solo porque ganó él, sino por cómo lo hizo, ¿cierto? O sea, una victoria en el voto popular, una victoria en el colegio electoral, una victoria del partido en el Senado y una victoria del partido en la Casa de Representantes. O sea, en todo el Congreso ganó, tiene toda la bancada en el Congreso, tiene la presidencia y ahorita pues está listo para ejecutar, digamos, el mandato de Dios que había quedado como en pausa, en suspenso por unas elecciones en 2020 un poco raras, ¿cierto? Que se confirma ahorita, pero eso lo vamos a hablar ahorita después. Solo queremos contarles hoy, primero, que la victoria de Trump es una victoria que Dios está dándonos en su misericordia al mundo, a Sudamérica, a Latinoamérica y al mundo, ¿sí? O sea, ¿qué sale después de que Trump gana? Hamas, el grupo terrorista Hamas, de una sale y dicen, jamás vamos a estar en guerra otra vez. No, dicen vamos a buscar terminar la guerra con Israel inmediatamente. Sí. De una, China sale, y aquí tengo todos están actuando diferente. Queremos restaurar nuestra relación con Estados Unidos, queremos hablar con ellos de una. Todos los mandatarios, porque entra alguien con un respaldo diferente de Dios y entra un respaldo diferente para Israel también. No sé qué quieres decir tú sobre primeras impresiones sobre esta victoria de Trump. Sí, pues primero, digamos, se reivindica un poco lo profético. En 2020 sabemos que Dios dio ese versículo, 2 Crónicas 20:20, confía en Dios
y serás establecido, confía en sus profetas y serás prosperado. Y muchos profetas que nosotros honramos dijeron, Trump va a tener dos periodos como presidente. Y 2020 se robó y se atacó muchísimo y el diablo quería atacar y callar las bocas, por eso fue el tapabocas, tapar las bocas. Estamos en la década de la boca y ahora yo creo que se cumple eso que dijo Kim Clement desde 2007 y otros profetas han dicho que Dios iba a darle un segundo periodo a Trump y esto es una gran victoria para el mundo y lo estábamos hablando esta mañana con la familia, que el voto por Kamala Harris era el voto casi que por la Tercera Guerra Mundial, por consecuencia de así uno estuviera peleando por el aborto o cualquier cosa que la gente votara por ella, pero realmente era un voto por la perpetuación de la guerra en el mundo y que iba a llevar inevitablemente hacia eso, y por eso es un gran voto importante para la paz en el mundo y para detener o por lo menos demorar de forma muy importante la Agenda 2030 y la agenda globalista en el mundo. Así que es una gran victoria para la derecha, una gran victoria para la iglesia, una gran victoria para la agenda de Dios. Estamos muy contentos y hacemos esto un poco impromptu, pero queríamos comentar algunas de las cosas de cómo fue esta campaña histórica, de lo cual es esta imagen. ¿Por qué, digamos, tuviste la mano de Dios? ¿Qué crees qué lecciones sacamos de esto? ¿De qué está pasando, digamos, en los hombres? ¿Qué está pasando en los hombres jóvenes? ¿Y qué significa esto para Latinoamérica y para Colombia? Bueno, yo conté en otro video, pero lo voy a contar otra vez. Vale la pena contarlo otra vez porque siento que parte del mandato y parte de lo que le hace falta a la iglesia y al mundo cristiano, por decirlo así, es un entendimiento también sobre cómo Dios se mueve en todas las otras esferas de influencia de la sociedad, cómo se mueve Dios en gobierno, cómo se mueve Dios en economía, cómo se mueve Dios en educación, y que Dios tiene planes para cada uno de esos aspectos, ¿cierto? Hasta para entretenimiento, para deportes, Dios tiene planes y Dios quiere hacer cosas allí porque allí es donde está la gente, allí también está planes que Dios quiere hacer en la tierra. Uno de los entendimientos claros básicamente y muy corto es, una vez yo le preguntaba al Señor como ¿por qué el aborto es tan malo si al final todos los niños están yendo al cielo? Y si nuestra meta es el cielo, si todos los bebés están yendo al cielo antes, mejor, porque no tienen chance de pecar aquí en la tierra y no tienen chance de estar aquí e irse para el infierno, entonces mejor se van al cielo de una. Y en esa búsqueda y en esa pregunta el Señor me empezó a revelar cómo Dios, Él mismo, tenía un plan para la tierra. No es que estamos aquí simplemente porque nos toca ya, sino Dios tiene un plan para la tierra y el enemigo tiene un plan para la tierra. Y el enemigo está tan enfocado que el plan de Dios no se cumpla en la tierra, que él está dispuesto a dejar que esas almas se vayan al cielo para cortar su propósito en la tierra. ¿Sí? Eso es importante que lo entendamos. Él está dispuesto, y lo voy a decir otra vez, está dispuesto a que esas almas vayan al cielo para cortar un propósito que Dios tiene para la tierra. Cada alma, cada persona es hecha con una intención, ¿sí? Si vemos las personas que pudieron haber sido abortadas, yo hice un video de eso, y vemos personas como Cristiano Ronaldo, como Steph Curry, como Justin Bieber, personas que tienen un impacto gigante en la tierra y que podrían tener aún más impacto para el reino de los cielos en la tierra, pero ya lo están teniendo también, pero si tuvieran entendimiento más, y son personas que el enemigo quería quitarlos completamente y quitar su propósito, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso para entender lo que está pasando en el mundo espiritual y lo que está pasando con estas elecciones. Esto es más espiritual que natural. Amén. Tenemos que entender que el gobierno funciona, no es como que, es que yo he escuchado a muchos cristianos y por eso necesitamos traer entendimiento para esto. He escuchado a muchos cristianos que dicen, es que Dios es más grande que la política. Dios es más grande que la política, o a Dios no le importa la política, o por qué empezamos a hablar de política si debemos estar hablando del evangelio y de las almas y todo esto. Y es importante que sepamos que la política juega un papel importantísimo para el plan de Dios sobre la tierra. Y para nosotros como cristianos lo puede hacer o mucho más fácil o mucho más difícil lo que Dios quiere cumplir sobre la tierra. Yo le preguntaba a Dios, pero ¿por qué quieres que yo ore por Trump?
O sea, ¿qué tengo que ver yo con Trump aquí en Colombia? ¿Yo qué tengo que ver allá? Y el señor, ora por Trump, ora por Trump. Y yo, bueno, voy a orar, pero yo no sé por qué. Y el señor me empezó a revelar, yo lo hablé en otro video, me empezó a revelar, no, mira, esto es lo que está haciendo Estados Unidos con Trump en contra del comunismo y la expresión del comunismo desde China hacia África, hacia Latinoamérica, hacia las islas del Caribe. Esto es lo que está haciendo Trump, o lo que yo estoy haciendo con Trump para proteger a Israel, para traer paz al Medio Oriente, y se hicieron los tratados de Abraham. Y él pasa de una, apenas llega uno de sus movimientos más fuertes, él llega y pasa la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Y el Señor me empezó a revelar hasta cómo él iba a luchar por la vida y por cortar este decreto de muerte que ha sido el aborto por tanto tiempo que Estados Unidos estaba liderando, y por medio de él fue cortado, porque él puso 3 jueces en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En esos 4 años puso 3 jueces, 3 de los 9 jueces que luego voltearon Roe v. Wade y el aborto federal en Estados Unidos. Y una de las banderas de estas elecciones era el aborto, ¿sí? Una de las banderas de Kamala Harris, no podemos estar, digamos, no podemos equivocarnos. Sí. Una de las banderas que ella tomó dijo, y todos decían, es que voten por sus esposas, voten por sus hijas, por los derechos de ellas, yo no sé qué. Las campañas eran tan fuertes que decían, esposas, miéntanle a sus esposos y voten por Kamala Harris. O sea, era tan fuerte como la campaña hacia el aborto, hacia la muerte, hacia esto, pero que decían que era el derecho de la mujer y todo, pero era un decreto de muerte constante, y vamos a voltear otra vez y vamos a hacer que el aborto sea federal, no que esté en los estados ahora como está, que la decisión es de los estados, sino vamos a hacer un decreto de muerte federal. Entonces, digamos, ellos dijeron, voten por nosotros, y los cristianos dicen, no, es que no votamos por él porque me cae mal. En vez de ver más allá y ver lo espiritual y ver que esta persona se está levantando por la vida y que Dios lo ha levantado para declarar vida sobre no solo Estados Unidos, sino que eso empieza a repetirse sobre Latinoamérica, empieza a salir un Bukele, empieza a salir un Milei, empieza a empoderarse un Bolsonaro, y empieza la derecha de Dios, por decirlo así, las políticas de Dios se empiezan a instaurar en las naciones y especialmente en Latinoamérica. Eso es el impacto que puede tener, y más previniendo una guerra mundial, una tercera guerra mundial. Brutal. Yo creo que hay 3 o 4 cosas que en este momento se están luchando en el mundo, que son políticas de Dios y políticas del diablo. En el número 1 de lejos está el aborto, porque tiene que ver con el poder de los altares y el sacrificio de sangre inocente, y que eso clama por justicia y venganza en una nación por juicio. Está, digamos, el tema del comunismo, ¿sí? El tema de la libertad de culto y la libertad de expresión, y lo que también podría ser la propiedad privada, porque eso es lo que le va a dar a la gente la independencia o no de arrodillarse a un Dios o de arrodillarse a un sistema o a un gobierno, a diferencia de adorar libremente a Dios, a nuestro Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo quería dar muy rápido un ejemplo bíblico porque lo siento muy fuerte, como es un debate que hasta ahora no ha estado en la parte social en Colombia, pero sí es un debate que se nos saltó la parte social y entró a nuestras instituciones, y ahora el aborto es permitido en Colombia de una forma absolutamente loquísima, y tenemos que empezar a pelearlo como iglesia otra vez y decir no, que se respete la voluntad del pueblo. No queremos el aborto, no queremos personas con bebés de 6 meses en su vientre abortándolos, ni que eso sea legal. Entonces yo quiero decir en Lucas 1, como somos un podcast también que lee la Biblia, Lucas 1 dice que María fue a visitar a Elizabeth, María la madre de Jesús fue a visitar a Elizabeth, que en ese momento estaba embarazada de Juan el Bautista, y María estaba embarazada de Jesús en ese momento. Dice que aconteció cuando, versículo 41, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu. Y después dice, porque tan pronto, versículo 44, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Entonces, ¿qué está mostrando? Que ahorita cuando tú decías, ¿qué pasa si hubieran abortado a Cristiano Ronaldo? ¿Qué pasa si hubieran abortado? Si
si estuviéramos en los tiempos de Jesús, a María, una niña, era menor de edad y su condición socioeconómica, le estarían diciendo, hey, aborta ese niño, si no sabemos con quién lo tuviste, si no estás casada, si tu condición socioeconómica. Y a Elizabeth también le dirían, eres muy anciana para tener, tu cuerpo está en riesgo. O sea, todas las excusas y las razones siempre las han habido en la historia y siempre las va a haber. Mi mamá tenía todas las excusas del riesgo a su cuerpo para tenernos a nosotros también, y yo nací de 6 meses, Daniel también, Eliseo de 8. Entonces es un poco nosotros ponernos de frente y decir, no, claramente la criatura Juan el Bautista está vivo, está lleno de alegría cuando escucha la exaltación de María. Jesús está en el vientre, pero tiene un propósito y un destino. ¿Y qué pasa cuando Dios quiere soltar libertadores, salvadores en la tierra para generaciones? Lo primero que hace el enemigo es querer matar bebés. Y eso fue lo que hizo con Herodes en los tiempos de Jesús, con Faraón en los tiempos de Moisés. Y la iglesia tiene que despertar de una vez por todas y decir, ok, esto no se trata de que si uno protege a una mujer, las mujeres tienen que despertar y decir, esto no se trata de mis derechos, esto se trata de qué lado está Dios y de qué lado estoy yo. Yo estoy apoyando el reino de los cielos o el reino de las tinieblas. Yo estoy permitiendo que a través de mi vientre salga la semilla que va a acabar con la simiente del diablo, o estoy permitiendo yo mismo ser el que acabo y multiplico el plan del enemigo al estar abortando. Eso era lo primero que era esta pelea, y si esa fuera la única razón por la cual uno se hace del lado de Trump y no de Kamala Harris, es suficiente. Pero ahora, digamos, hay muchas cosas más. Obviamente queríamos hablar de esta imagen. Fue una campaña histórica que disfrutamos, oramos muchísimo, habían profecías, Dios a nosotros nos dio un sueño. Yo fui a Estados Unidos a orar, tuve el privilegio de estar en Washington orando, en Georgia orando, clamamos, lloramos por horas. Y gracias a Dios vemos un resultado. Entonces también yo quiero resaltar, se lo dije al profeta Tommy, le dije a varios pastores con los que he hablado, tenemos la posibilidad de cambiar las naciones. Hay esperanza y hay futuro porque hay poder en la oración, y empezamos a creer, Señor, si tú nos das la oportunidad, vamos a clamar, nos vamos a parar en la brecha y vamos a ver a las naciones salvas. Y esto es importante porque estamos ante un momento histórico, estamos ante un momento que marca, y todos decían, estas elecciones son históricas, a pesar de que dicen eso de cada elección, cada 4 años, pero estas elecciones eran históricas, porque podían marcar el último momento de integridad electoral en Estados Unidos, que es muy loco porque todo lo que se predicaba o todo lo que se hablaba desde el otro lado era el plan de ellos. O sea, era uno de los últimos momentos que se podía tener integridad electoral si seguía todo lo que es el Partido Demócrata. La dinastía de Obama. La dinastía de Obama que dice Santi. Pero, o sea, a ver lo que pasó en 2020, que digamos ahorita vemos, o sea, 2008, yo tenía aquí 2008, 2012, Obama gana con 62 millones de votos en 2008, 64 tiene en 2012, 2016 Hillary tiene 64 también, y Biden de alguna manera en 2020 tiene 81 millones de votos, y luego Kamala ahorita tiene 60 otra vez, 60 millones, 66 millones. O sea, ¿dónde se fueron los otros 20 millones de votos? 15 millones. ¿Cierto? ¿Dónde se fue todo eso que está, digamos, eso que se levantó, esos 20 millones que se agregó, ¿dónde están ahorita? ¿Sí? Y fue algo loquísimo, algo que nadie entiende, digamos, ahorita, o si tú lo miras bien, ¿qué pasó? Y preciso es el año de la pandemia, preciso la gente estaba mandando los votos online, por correo, y entonces, ¿qué está pasando para que quedara Biden? Y luego quedó todo este robo, pasó todo el enero 6, pasaron muchas cosas. A Trump le hicieron impeachment, tratando de sacarlo de la campaña por un... O sea, lo empezaron a perseguir políticamente, judicialmente, políticamente, y lo trataron de matar también. Y darnos cuenta, esto es algo que era tan importante, y yo leí una columna de unas brujas que se hablaban por medio del internet y decían, en este momento los hechizos que le estamos haciendo a Trump no están funcionando, así que nos toca hacer hacia otras cosas, porque es como si él tiene una protección alrededor de él, pero eso se llega por medio de la oración, por medio de un pueblo despierto, y eso es lo que yo quiero
enfatizar aquí, hacia Latinoamérica. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios se está moviendo y moviéndose también por medio del gobierno. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el gobierno es un tema extremadamente espiritual, que ha estado desde los días de Faraón, cuando Moisés va a Faraón y Faraón tiene 4 brujos de los niveles más altos alrededor de él, y Moisés muestra el poder de Dios hasta el cuarto, creo que es hasta la cuarta señal o la tercera señal, ya ellos mismos dicen esto es el dedo de Dios. Luego llega Faraón con José, otra vez un poco de brujos y otra vez Dios lo pone ahí adentro para administrar. Luego con Nabucodonosor, Dios pone a Daniel sobre todo el lado de astrología y brujería. Dios lo pone ahí, con Nabucodonosor lo pone para que él sea la cabeza de todo eso, ¿sí? Porque hay un lado extremadamente espiritual. Lo vemos ahorita en Colombia. Francia Márquez, una mujer que practica la brujería y es la vicepresidente de Colombia. Vemos a Ortega en Nicaragua. La esposa se ha declarado, proclamado ella misma bruja, ¿sí? Y todos dicen en Nicaragua, y los pastores, y allá hay una persecución gigante que a los católicos, a los curas católicos y a los pastores cristianos los están llevando a la cárcel. Pero todos dicen allá el tema espiritual es demasiado pesado porque le han dado a la cabeza un poder espiritual demasiado fuerte de brujería. Fidel y Chávez, cómo se han mantenido allá con principados y poderes espirituales de brujería demasiado fuertes. Entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que esto es más allá de algo que una persona que nos gusta, que dice lo que nosotros queremos, es una persona que está alineado con los planes de Dios. Y es lo mismo con Milei, es lo mismo con todas estas personas que tienen que estar alineados con los planes de Dios, ¿sí? Tienen que estar alineados con los planes de Dios para la tierra, y ellos también permiten que haya oración sobre ellos. Ellos también permiten que haya un cerco alrededor de ellos de personas de oración. Él tiene una persona a su alrededor en todo el gobierno que le va a hablar desde todo el lado cristiano, porque fueron los cristianos los que lo pusieron ahí. Entonces, digamos, así él sea cristiano o no, eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es que su política esté alineada con la política de Dios. Que avance el reino de Dios en la tierra. Que avance el reino de Dios en Estados Unidos y en la tierra, ¿sí? Que avance los planes de Dios. Que se proteja a Israel. ¿Cuántas casas de oración hay clamando por Israel? Pero luego cuando llega alguien así, entonces ahí sí nos ofendemos y decimos, no, es que él me ofende, él no es como yo pensaba. Entonces voy a votar por Kamala Harris porque aquí en Caracol me dijeron que Trump odia a los latinos. Una cosa antes de ya darte el micrófono. Lo grande que cambió en estas elecciones y lo más fuerte fue que los hombres latinos se voltearon a orar por Trump. ¿Cómo? Y yo he escuchado muchas personas decir, ay, pero es que los hombres latinos, ¿cómo van a orar por Trump si los van a deportar? Los mismos que están orando los van a deportar. Primero que todo, nos tenemos que dar cuenta que no todas las personas, los hombres latinos en Estados Unidos, van de forma ilegal. Correcto. ¿Sí? Muchos, la mayoría, ojalá todos los que votan, debería ser, todos están allá legalmente. Correcto. Y ellos no quieren, digamos, que siga creciendo la ilegalidad. ¿Por qué? Porque da puerta a muchas cosas muy pesadas. No, ¿sí? Y ellos votan la agenda de Dios. O sea, yo quiero decir dos cosas, perdón, muy rápido. Quiero decir, uno, acordémonos que en la democracia Dios le pide cuentas y responsabilidad a cada votante de lo que votaron. Quiere decir que si tú votas por Kamala Harris, Dios te va a pedir cuentas de eso. Si tú votas por Trump, Dios también te va a pedir cuentas de eso. También te da recompensa o castigo de acuerdo. O sea, uno se vuelve responsable porque uno está ayudando a ponerlo ahí. Por eso en Colombia mucha gente ha tenido que, digamos, arrepentirse de cosas en las que fueron partícipes con su voto, que están pasando ahora. Pero yo quiero decir algo de parte de Dios. Acá nosotros damos nuestra opinión. Espero que la gente también tenga su opinión, comenten, digan si les gusta, si no les gusta, si quieren, pónganle cuidado. Pero esto sí lo quiero decir, pues decir de parte de Dios. En la Biblia dice que hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. En 2 de Samuel capítulo 11 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David
Entonces envió a los siervos y no fue. Y después habla en Primera de Reyes 2:5, dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, lo que hizo a los generales del ejército de Israel, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Y esto porque lo traigo, que es importante. David reconoció que hubo un tiempo de guerra y que hubo un tiempo de paz. Y en el tiempo de guerra uno pelea, no se relaja y se distrae. Y en el tiempo de paz uno construye, no pelea, ¿sí? Y hay que entender que en las naciones estamos en un tiempo de guerra. Hay un objetivo muy claro del enemigo por avanzar una agenda económica, por avanzar una agenda política, una agenda social, una agenda anticristo en su completa base. O sea, todo lo que ustedes ven, que si Agenda 2030, que si comamos más insectos y menos carne, que si la gente tenga el ingreso universal básico, todo lo que quieran, el gobierno global, comunismo, esto, socialismo, lo otro, bla, 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 el tema político, económico, aborto, LGTB, todas estas cosas, todo eso en su base es una agenda anticristo. Quiere quitar a Dios de la sociedad y quiere quitar las bases, y al final su ideal sería empezar a perseguir a los cristianos, cosa que se ha repetido en la historia una y otra vez. Entonces nosotros como iglesia tenemos que entender, como cristianos, como gente que cree en Dios, católicos, los que estén viendo, entendemos que entramos en un tiempo en las naciones, y en Colombia, en Sudamérica, estamos en un tiempo de guerra, no en un tiempo de paz. Por lo tanto, no hay que distraernos, no hay que quedarse como David en la azotea, perdiendo el tiempo, cayendo en pecado, viendo otras cosas, estar siendo distraídos por pornografía, por diferentes cosas, perdiendo la armadura y el poder de Dios, en vez de estar activos en lo que hay que hacer. Es un tiempo de estar en guerra. ¿Qué significa guerra? No significa que nos armemos hoy acá, significa oración, ayuno, enfocarse en Dios, adorar, ser activos aún en sociedad, de empezar a hablar y decir: hey, yo estoy de acuerdo con estas cosas, esto es antibíblico, yo no voy a aceptar esto en los colegios, yo no voy a aceptar que mis hijos le enseñen estas cosas, no apoyo estos videos y este tipo de música, esta grosería, no apoyo esto en la televisión, no apoyo estos candidatos políticos que quieren seguir robando, hacer estas cosas. Es un tiempo de hablar, estamos en la década de la boca, y es un tiempo de pelear con nuestras palabras y nuestras oraciones. Amén. Y entonces lo más importante aquí para cerrar es: es muy importante que estemos muy alineados con el plan de Dios. Muchas veces nosotros vemos esto como un tema del mundo, ¿sí? Los latinos sí o sí, y lo entendieron muchos, 45% de los latinos votaron por Trump. Eso es algo nunca visto. Antes se votaba tal vez 10, 20% por mucho. Se voltearon los latinos por él, porque de alguna manera, a mí me han dicho, en las iglesias de Estados Unidos hay iglesias grandes, pero ahorita están llenas de latinos. Los latinos son los que están, los latinos y los africanos, pero los latinos son los que están levantando al cristianismo y volviendo a poner ese fuego en el cristianismo en Estados Unidos. ¿Sí? Amén. Si uno ve hasta todo un movimiento de misiones que está mandando misioneros latinos hacia el Medio Oriente, hacia Pakistán, hacia todos estos países, porque hay un fuego que se está levantando en Latinoamérica, que está aún moviendo y cambiando planes del enemigo y cortando planes del enemigo en Estados Unidos, en el Medio Oriente y en todo lado, porque Dios los está levantando y nos está levantando, ¿sí? Pero entonces tenemos que darnos cuenta que es más allá si él me gusta o no, y nada. Trump tiene una manera de pensar económica y de foreign policy, ¿cómo se dice? De política externa proteccionista. Pero eso porque es bueno, hasta eso es bueno delante del plan de Dios, porque un plan globalista desde Estados Unidos puede fácilmente liderar un plan que todo el mundo esté bajo un mismo gobierno y una misma moneda, que termina siendo el plan anticristo, donde todos tienen la misma moneda y todos tienen la marca del enemigo. Entonces, que él por 4 años, por 8 años, y que los que estén bajo él paren hasta esa agenda, con una agenda proteccionista, porque quieren poner a Estados Unidos primero, es algo que Dios está haciendo. Es que nos tenemos que dar cuenta de lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y si nos damos cuenta, esto mismo puede pasar en Latinoamérica. Amén. Esto mismo puede pasar en Colombia, esto mismo puede pasar en Ecuador, esto mismo puede pasar y pasó, pero mucha gente no se dio cuenta. En Brasil, en Argentina, nos tenemos que unir y ver a estos Jehús que Dios está levantando, estos locos, estos impetuosos, estos que cabalgan, como decía la historia de Jehú, con mucho ímpetu,
pero que van así, pero luego Dios los usa para tener una victoria sobrenatural sobre Jezabel. No es coincidencia, y lo voy a decir, no es coincidencia que Trump las 2 veces que ganó contra una mujer. Sí. No es coincidencia, y no es porque las mujeres sean esto o lo otro, sino porque el enemigo quería poner por medio de la mentira, porque mucho también de la campaña de Hillary y de Kamala era que iba a ser la primera mujer presidente, y muchas mujeres se las llevó así, es para entrar con una agenda de brujería a Estados Unidos. ¿Sí? Entonces tenemos que protegernos y proteger nuestros ojos y ver correctamente. Aquí no se trata de que, bueno, que Trump quiere sacar un poco de inmigrantes ilegales, sí, que han volteado esa agenda y la quieren voltear en Latinoamérica. No, los latinos no pueden votar por Trump ni estar por Trump porque él va a sacar todos los ilegales. No, eso es algo que legalmente debe hacer primero que todo, porque los cristianos no deberían estar allá ilegalmente, o sea, es lo que hay. Luego ya, pues si hay algunos que están allá y que están con Dios, yo sé que Dios puede hacer milagros, pero básicamente pues estas personas tienen que estar con Dios. ¿Sí? Pero entonces está en nosotros darnos cuenta, preguntarle a Dios, ¿qué quieres hacer tú ahora? ¿Sí? Porque quiero leerles esto para terminar ya, y es en el libro de Josué cuando Dios los envía a tomar la tierra prometida. Y dice el versículo Josué 5, 13 y 14, dice: estando Josué cerca de Jericó, cerca de la primera tierra que ya iban a tomar, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. O sea, estaba listo para la guerra. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? O sea, ¿qué está en nosotros? Él dice: no, o sea, yo no estoy ni con ustedes ni con ellos, no estoy, es que es con su candidato o el que usted diga o su plan o su opinión. No, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, yo he venido a tomar la tierra. Y está en ti si me sigues a mí o vas a estar en tu propia opinión, en tu propia concupiscencia, en tu propio, digamos, tu propia mente y lo que te parece bien a ti, tu propia sabiduría, o seguir el plan de Dios y escuchar lo que Dios está diciendo sobre tu nación, sobre tu ciudad, sobre tu barrio, lo que Dios está moviendo allí, y decir: yo quiero estar contigo. Así no lo entiendas. Yo entré, les vuelvo a repetir, yo sabía que tenía que orar por Trump, no sabía por qué, pero yo entré y yo dije: si este es tu plan, yo quiero ser parte. Y ahí fue cuando Dios me reveló por qué Él quería que lo hiciera. Porque a mí no me tiene que convencer Él. Yo tengo, como siervo de Dios, como que Él es mi maestro y mi Señor, yo tengo que hacerlo su voluntad. Y desde ahí Él me va a mostrar, como su amigo, soy primero siervo y luego amigo, qué es lo que Él está haciendo en la tierra. Amén. Entonces debemos escucharlo y seguirlo, porque hay un plan de Dios para Latinoamérica, hay un plan de Dios en gobierno en Latinoamérica, y debemos darnos cuenta que esto es un espaldarazo gigante para lo que Dios quiere hacer en Latinoamérica y lo que Dios quiere hacer en el mundo. Esto es histórico y está en las espaldas de intercesores que han estado intercediendo por Estados Unidos y por el mundo por años. Pero ahora está en nosotros decir: Señor, hemos visto lo que tú hiciste allá, hazlo acá. Hazlo en nosotros, hazlo en mi ciudad, hazlo en donde yo estoy, y muestra tu plan para que invadas mi nación, para que mi nación no sea parte de las que están lejos de Dios y en otras cosas, sino las que Dios dice: estas son mis naciones, estas son las que se están moviendo con mi agenda y se están uniendo para hacer que la agenda de Dios se cumpla en la tierra. Vamos a unirnos y vamos a no permitir y cerrar la puerta a lo que el enemigo ha querido y quiere hacer en estas naciones y en todo el mundo. Sí. 100%, amén, amén a eso. Eso es lo que yo quiero decir también, como dice Eliseo: reconozcamos que tenemos ahora un viento a favor por 4 años desde Estados Unidos, desde la iglesia en Estados Unidos, desde esa victoria de Trump, para países como Colombia, países como Venezuela, países como Argentina, que ahora tenemos un viento a favor. En decir, es tiempo para nosotros. Las elecciones en Colombia son en 2026. ¿Qué está diciendo Dios? Vamos a estar hablándolo.
que digamos cuál es la agenda de Dios para Colombia, cuáles son las políticas de Dios para Colombia y cuál es la agenda del enemigo para Colombia, y empezamos todos a discernir qué es lo que el enemigo quiere hacer, cuál es la mentira que él quiere traer para unas elecciones y cuál es la verdad de Dios, y cómo nos vamos a posicionar como iglesia para que no nos pase como en 2024, que digamos la iglesia estaba callada y por lo tanto estaba dividida. Y por lo tanto, si estamos callados y divididos, tenemos cero impacto y Dios nos pide cuentas como nación. Entonces, muy contentos de que haya ganado Trump. Estamos celebrándolo. Sabemos que fue resultado de oración, no solo de nosotros, no solo de intercesores, de millones y millones y millones de personas alrededor del mundo. Y ahora obviamente discernimos, pedimos cuentas a una persona que Dios coloca ahí, tiene una responsabilidad ahora, ya ganó, de liderar a la nación con políticas correctas, con declaraciones correctas, con políticas económicas, sociales correctas, y también entonces entendemos como naciones que nosotros también podemos servir a Dios en este tiempo. Reconocemos el tiempo en el que estamos, la gracia de Dios sobre el gobierno, y nos gozamos y seguimos orando y seguimos clamando porque Dios cambia naciones. Amén. Denle like al video, dejen sus comentarios, dejen lo que Dios les ha hablado a ustedes sobre sus naciones, sobre Trump, y también denle like y cuéntenos si quieren que sigamos haciendo videos de este tipo, haciendo videos más hacia cómo Dios se quiere mover en todas las esferas de influencia, en todas las áreas de la sociedad, porque definitivamente tenemos mucho para contar, para decir, y mucha revelación sobre no solo gobierno, sobre economía y sobre entretenimiento. Yo creo que son las que más tenemos, y lo que Dios quiere mover es el plan de Dios para esta nación. Así que un abrazo y nos vemos en el próximo. Celebren. Este es un momento histórico lo que acaba de pasar. Un abrazo y nos vemos pronto.